Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. El programa de hoy lo vamos a orientar un poquito sobre lo que es la globalización. A veces uno habla, la globalización. Hubo muchas, hay un origen determinado. ¿Esto qué implica? ¿Alguna especie de orden de gobiernos, orden de autoridad? Es la mezcla de todos con todos. Las comunicaciones son, pero también en otras épocas se ha dado este tipo de fenómeno, llamémoslo. Vamos a tocar este tema, un poquito del desarrollo también de la globalización y cómo nos afecta hoy en día, tanto a nosotros como al mundo en general. Este tema lo vamos a tocar con profundidad, con un gran amigo de la casa, también que ha dado cursos en CEPA, Centro de Estudio del Pensamiento Americano, que me gustaría que vean esta presentación. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Así es, cursos valiosísimos. También tenemos una forma de pedirles a ustedes, que también son las cuasimonedas o esta especie de bitcoins. Si usted quiere colaborar con TLB1 puede hacerlo poniendo su teléfono contra la pantalla y haciendo deslizar ese código RQ, y de ahí seguramente vamos a ver su generosidad con TLB1, que tanto la necesitamos para seguir adelante. Lo mismo, tenemos una página web en la cual también puede colaborar, que tiene un menú de opciones, puede entrar a través de YouTube, Facebook o la página del canal y ese menú de opciones. Siempre estamos muy agradecidos a quienes colaboren y mucho más agradecidos con todos los que ya lo hicieron. No fueron muchos, pero fueron muy valiosos. Vamos a llenar a nuestro invitado. Para mí es un gusto compartir este tema de la globalización y cómo se ha dado, y aparte porque conoce frente a una guerra que hemos tenido acá en la Argentina en 1982, el doctor Alberto De Vita. Gracias, Alberto. Hola, Juan Manuel, buenas tardes. Un placer, un placer. Les recuerdo que De Vita es abogado, es historiador, escritor, ha escrito Malvinas 1982, ¿cómo y por qué? Seguramente lo tendremos en pantalla. ¡Pam! Salió una segunda edición, así que muy valiosa esta edición. Y también ha sido experto, es experto en el tema de Malvinas, los intríngulis que llevaron a la guerra, cuáles fueron las presiones que recibimos los argentinos, cómo se manejó internamente e internacionalmente este tema. También fue abogado de Galtieri, el cual presentó legalmente ante la Cámara Federal, ¿no es cierto?, toda una bagaje informativo y documental en la cual determinaba o reclamaba que Argentina no era un país agresor, sino que era un país agredido. Tal hecho ocurrió en mayo de 1986, apenas 4 años después de la Guerra de Malvinas, y la resolución de la Cámara Federal asintió lo que el doctor De Vita había planteado, y en octubre del 88 se declaró a través de la Cámara Federal, con un fallo importantísimo, de que Argentina había sido un país agredido por la Gran Bretaña y todo este intríngulis internacional. Alberto, como has estado en ese meollo, has investigado ese meollo, contanos un poco de la globalización, porque todos sabemos de la globalización, pero no sabemos si la globalización es de hoy porque se está dando en el siglo XXI o hubo globalizaciones anteriores. No. La globalización, como la conocemos actualmente, que no tiene que ver la globalización de las comunicaciones, del comercio, son todos eufemismos. La globalización persigue un solo objetivo, que es el control del globo terráqueo. Ese es el objetivo. Yo distingo 3 etapas en la globalización. La primera, que es cuando comienza en 1810 hasta 1945, que ahora voy a explicar en qué me baso para decir esto. Por supuesto que va a haber referencias a la historia, a cuestiones políticas y a cuestiones ideológicas, pero en el fondo mi objetivo
es que Juan entienda por qué perdió el laburo y no consigue otro, por qué Marta vio a su familia destruida por la droga, por qué Pedro tuvo que cerrar su comercio y despedir gente agobiado por impuestos y servicios, y por qué Martín perdió a su tío, hermano, primo en la gloriosa gesta de Malvinas del año 82. Voy a tratar de que este material le llegue a la gente para esclarecerla, si es posible. La primera etapa de la globalización empieza el 18 de junio de 1815, a las 8:15 de la noche. En Mont-Saint-Jean, un promontorio que está cercano a la aldea de Waterloo, al sur de Bruselas, donde se estaban enfrentando las tropas de Napoleón con las tropas británicas. A esa hora de ese día, el avance de la guardia francesa rechazado por los británicos, retrocede la guardia, comienza a escribirse el anteúltimo capítulo de la epopeya napoleónica y retroceden los principios de la Revolución Francesa. Gran Bretaña empieza, a partir de ahí, a configurar su imperio. Ahora vamos a ver cómo. ¿Por qué fue importante la Revolución Francesa y sus principios de libertad, igualdad, fraternidad? Junto con las ideas de Jean-Jacques Rousseau, Voltaire y Montesquieu, que decían que otra manera de vivir en sociedad era posible. Durante cientos de años, Europa vivió bajo el feudalismo. Había monarquías por derecho divino, designados por Dios, y había aristocracia, condes, duques, príncipes. Los cargos públicos los heredaban los nobles, no había leyes contra el dinero. Entonces esos señores feudales eran dueños de la tierra, mientras que millones y millones eran los siervos de la gleba, humillados, que es lo que está pasando hoy en día también. Ahora vamos a ver por qué. La Revolución Francesa tuvo una espada formidable que fue Napoleón. Napoleón, con las 8 grandes victorias que obtiene en Europa, termina con monarquías, termina con un sistema feudal, y deja sembradas las semillas del ideario francés, los principios de la revolución, más otra forma de relacionarse que habían planteado los que mencioné antes, y eso queda sembrado en Europa. Cuando Napoleón es derrotado, se intenta la restauración monárquica y feudal, pero dura poco, porque ya los pueblos habían aprendido que había otra forma de vivir. La República, el Estado Nacional Soberano, se forman países, 1870, 1871, la unificación de Italia y de Alemania. Entonces cambia el panorama político, pero está sujeto al dominio británico. Los británicos van consolidando su imperio, son la voz cantante en Europa, y a través de su flota y de sus fuerzas armadas comienzan la etapa del colonialismo en África, en América Latina y en Asia. A esto hay que agregar un hecho importante. En 1896, a instancias de un pensador que empezó como Mussolini, un periodista, Teodoro Herz, se le da forma a la ideología sionista de izquierda. 20 años después, el sionismo logra el derrocamiento de los zares en Rusia, termina con la aristocracia feudal, la reemplaza por una oligarquía política, y intenta hacer penetrar sus ideas en Europa.
¿sí? Paralelamente, en 1912, se crea la Reserva Federal, donde predomina la banca Rothschild, con lo cual se hacen del manejo de las finanzas fundamentalmente de Wall Street. Todo esto es un intento de sojuzgar a Europa, o por un lado o por el otro, o con el ideario comunista, o desarticulándole las finanzas como produjeron con la estafa del crack de Wall Street de 1929, pura especulación, que después lo van a repetir con las hipotecas subprime del 2008. ¿Cuál es la respuesta de los pueblos? La respuesta de los pueblos es nacionalista en el sentido de recuperar el Estado Nacional soberano, la patria, y socialista en el sentido de la distribución de la riqueza, no basado en las finanzas, basado en el trabajo. El que comienza con esto es Mussolini en Italia, donde el Partido Comunista había adquirido gran importancia, y después en Alemania con el nacionalsocialismo. Todo esto después va a ser tomado por otros políticos. Podemos hablar de Franco en España, De Gaulle después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, Gamal Abdel Nasser en Egipto, Juan Domingo Perón en la Argentina. Es decir, Estado Nacional Soberano, pleno empleo, estado de bienestar. ¿Sí? La fórmula funciona. Alemania hubo una alianza, para derrotar a Alemania se tuvieron que aliar 53 países. 53. Y finalmente la vencen. Pero en 1945, además de perder la guerra Alemania, Japón e Italia, también en otro sentido la pierde Gran Bretaña. Si bien ya estaba suplantado, reemplazada por el otro imperio, Estados Unidos, Gran Bretaña queda asfixiada económicamente, ya no puede desplegar su flota por todo el globo, y empieza a ocupar un segundo lugar, hasta por ahí no más, porque el cerebro sigue estando en Londres, pero ocupan un segundo lugar porque ya no tienen la posibilidad de materializar en actos su pensamiento. Ahora, estamos hablando en los dos casos de un imperio que yo lo llamo el imperio WASP. Es imperio blanco, anglosajón y protestante, cuyo núcleo son los 500 millones de personas que pueblan Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La posta que deja Gran Bretaña en 1945 la toma la otra parte del imperio WASP, que es Estados Unidos, y dura hasta 1989. ¿Qué pasa esos 40 años? Esos 40 años tenemos el capitalismo salvaje anglosajón, por un lado, liberalismo, neoliberalismo, llámalo como quieran, y el comunismo soviético, con eso que al día de hoy nadie me lo pudo explicar, de la dictadura del proletariado. Eso es el día de hoy que no sé si la dictadura del proletariado era la Rusia de Stalin, o Pol Pot en Camboya, o los Castro en Cuba. Yo hay algo de historia que evidentemente no conozco. ¿Qué pasa esos 40 años? Hay simulado un enfrentamiento. La guerra llamada Fría
nunca llega a una conclusión entre los dos grandes que supuestamente se enfrentaban. Hubo una amague en el 62, con el tema de la crisis de los misiles en Cuba, pero ninguno movió un dedo para llegar a mayores. Ojo, sí había enfrentamientos, llamémoslo locales, Asia, América Latina, guerrillas, guerra, Vietnam, porque bueno, el negocio de las armas había que mantenerlo. Está, claro. Pero ese enfrentamiento fue, en mi criterio, fue ficticio, nunca llegaron a un enfrentamiento abierto con los riesgos nucleares que también conllevaba. Pero se usaron esos 40 años para ir preparando los instrumentos de dominación que iban a empezar a utilizar a partir del año 89. Y creo que hay otro acontecimiento que es muy importante. El sionismo se unifica. Es decir, ya no hay de izquierda, de derecha, hay sionismo, nada más. Que creo que es un actor importante por lo que vamos a ver ahora. En el 89 están a punto los mecanismos que se van a emplear o los instrumentos que se van a emplear con el objetivo de que triunfe la globalización. Primero es el aparato militar, directamente formidable, con una envergadura no conocida en la historia, monopolio de los anglosajones. En segundo lugar están los medios de comunicación y los sistemas de propaganda, donde ya no es exclusivamente predominio anglosajón. Hay mucha intervención sionista. No es que lo diga yo, lo han dicho ellos. Claro. Hollywood es nuestro. Y esto es muy sencillo analizarlo. En una época, acá en Buenos Aires había una cadena de cines, el Loire, el Lorraine, el Lozoir, que estrenaban películas italianas, francesas, rusas, es decir, era un multicultural. Claro, un abanico de... Hoy eso no existe. La música también era toda... Claro, pero eso ya no existe. Hoy tenés Rambo 48, Pochoclo, gaseosa, es todo Hollywood. Con tergiversaciones. El ejemplo más claro es la película La lista de Schindler, de Steven Spielberg, que tuvo varios Oscars y demás. La película está basada en una novela, en un libro que es una novela. El personaje existió, protegió gente, poniéndola en su fábrica, a cambio de dinero para sacarse encima las SS, pero está muy lejos de la historia que nos han contado. Bueno, eso hoy está vigente. La propaganda. A través, sobre todo, del manejo de los principales cadenas de noticias. El triunfo de Trump, una sola cadena de noticias lo anticipó, la Fox. El resto estaban todos apostando a Hillary. Y estamos hablando de pesos pesados. Así se mueve, y en Argentina ni hablemos, el poder de los grupos mediáticos que llevan la voz cantante y sonante. Claro. Y en tercer lugar es el manejo financiero. El tema es la codicia, sin límites. Porque hay una clase pequeña en número que reemplaza a los condes, marqueses, príncipes, que son los banqueros, los financistas
y las castas políticas, que una vez que llegan se independizan de la gente. En un célebre discurso que dio Abraham Lincoln después de la batalla de Gettysburg, terminó diciendo, que es una frase que quedó en la historia, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hoy, no solo en Argentina, la democracia es el gobierno de los políticos, por los políticos y para los políticos. ¿Sí? Bueno. Todo este sistema de dominación trae a grupos pequeños que son los que se benefician porque tienen todos los resortes. Tienen la parte financiera, las campañas de publicidad, y persiguen, mientras miles de millones estamos como estamos, ¿no? Gente que muere de hambre, bueno. No. El tema, y acá vamos a hacer una digresión, 7 años antes, para ver cómo opera todo esto, 7 años antes de la caída del muro de Berlín, 1989, un Estado nacional soberano, la República Argentina, se puso de pie. En la actitud más importante en toda su historia. Y a través de la unión del pueblo con las Fuerzas Armadas, produjo lo que produjo. Los cambios históricos importantes se producen cuando el pueblo acompaña a las Fuerzas Armadas. No podría haber existido un 1806 y 1807, que echamos a patadas a Beresford y a Whitelock, si el pueblo de Buenos Aires no hubiera apoyado a Liniers, ya tanto. Liniers, en fin. Los poderes de la globalización, con eso, prendieron las alarmas, porque es uno de los caminos para hacerle frente a la globalización, la unión de las Fuerzas Armadas con sus pueblos. ¿Y qué hacen? Bueno, muchos vienen diciendo, con el chingui chingui desde el año 1983, la democracia que recuperamos, la democracia que nos dio Margaret Thatcher, no es así, hay otros motivos. Si vos agarrás un mapa de América Latina, hasta 1982, eran todos gobiernos militares. Era la doctrina de Kissinger instrumentada en el Cono Sur a través del Plan Cóndor. Bien, viene el 82. ¿Qué pasa? Estados Unidos, o mejor dicho, los globalizadores, viendo que Argentina sigue de pie frente al envío de la flota británica, frente a la actitud intervencionista de Estados Unidos, frente a la puñalada por la espalda de la Comunidad Económica Europea, pero ven que el pueblo sigue unido a las Fuerzas Armadas. Y hay 3 hechos que alarman a Estados Unidos. Primero, las multitudes que se congregan en Plaza de Mayo, plazas, parques, en todo el país. Segundo, la ovación que le dieron los cancilleres de la OEA a Nicanor Costa Méndez, lo ovacionaron de pie durante 10 minutos. Ministro de Relaciones Exteriores de ese momento. Claro. Los únicos que no aplaudieron y se levantaron fueron Alexander Haig y el canciller chileno.
El resto fue una ovación de pie, 10 minutos. Y tercero, las filas y filas de personas que en diversos consulados y embajadas de América Latina, argentinos, iban a hacer fila para venir a luchar como voluntarios al Atlántico Sur. Cuando Estados Unidos ve eso, la globalización, por arte de magia, en un año, América Latina se democratiza. Deja de haber gobiernos militares por el temor a una nueva unión pueblo-ejército y pactan con las castas políticas, que es lo que estamos viviendo hasta hoy por ahora. Porque a mí me llama mucho la atención que mucha gente esté sorprendida por el triunfo de Bolsonaro. Bolsonaro no es una sorpresa. Bolsonaro es el comienzo. Esto se va a reproducir a nivel mundial, porque hoy todo el planeta es una república de Weimar. Miseria, desocupación, gente hambriada, droga. Entonces, los pueblos van a elegir, como en la década del 30, una salida nacionalista, recuperar la patria, el folclore. Y la distribución de riqueza. La distribución. Que eso no ocurre, No metí sonido en todo el programa. Vamos a ir a un pequeño corte. Volvemos enseguida y a tocar estos temitas un poquito más. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.com. Bueno, estamos de vuelta aquí con Alberto de Vita. Decía que esto es, después de hacernos toda una historia completa de esta globalización, o por lo menos lo que entendemos y lo que se fue dando y cuáles fueron los factores, el desarrollo de tal. Llegaste al final del bloque con el tema Bolsonaro, que esto es una unión Fuerzas Armadas Pueblo, que esto tal vez puede aprender en toda Hispanoamérica, probablemente en el mundo entero, ya se está dando en muchos países que la globalización ha traído miseria, hambre, angustia, falta de empleo, concentración de la riqueza, y fue en las mismas manos y pocas. Las mismas manos y pocas. Yo apuesto pocas fichas en Bolsonaro, no porque no lo quiera, ni por nada, sino porque, como decía Perón, hay que dejarlo caminar, porque Macri también venía con un montón de cosas para salir de una horma y caímos en lo que estamos hoy, ¿no? Más allá de que no se esperaba mucho, pero bueno, digo, de una salida caemos a otra cosa, veamos cómo esa cosa, aunque ya avisa su simpatía con diferentes países, que tal vez eso se concentre también en riqueza en Brasil, ¿no? Sí, de todas maneras no es la persona. No, entiendo. No es la persona. Es la idea. Es el hartazgo de una situación, claro, de muchos. ¿Cuándo cambia Argentina? ¿Cuándo se produce la unión del pueblo con las Fuerzas Armadas? En el 45, Perón sube con el apoyo de la gente y el apoyo de las Fuerzas Armadas. El 82 Malvinas. Brasil,
1964, suben las Fuerzas Armadas y realmente industrializan y desarrollan el país, con un criterio nacional. Nuestras Fuerzas Armadas necesitan tanques, aviones, pero ¿sabés lo que no han producido, Juan Manuel? Un Mohamed Ali Zainuddin. Un hombre que tenga una visión geopolítica desde las Fuerzas Armadas y que englobe absolutamente a toda la sociedad para un proyecto nacional de desarrollo. Con respecto a Macri, Macri cada día que pasa se parece más a Baltasar Hidalgo de Cisneros, que fue el último virrey que estuvo en Buenos Aires. El 22 de mayo, el pueblo en la plaza, el virrey tratando de aferrar, recurre a las Fuerzas Armadas. Lo llama a Saavedra, que era coronel del regimiento de Patricios, y dice, ¿las Fuerzas Armadas me van a apoyar? No. Bueno, la famosa frase de Cisneros, visto que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran. Y lo hicimos la Revolución de Mayo. Yo creo que esto, si sigue así, va por el mismo camino. Pero volviendo y para completar todo esto que significa la globalización tiene tres enemigos a combatir. Primero es el Estado Nacional Soberano. La prueba está Argentina 82. Es decir, pueblos que pretendan adoptar una actitud de soberanía se la van a tener encima. En segundo lugar es el trabajo, porque ya no es necesaria la explotación del hombre por el hombre. Hoy el capital se reproduce con una maquinita, una pantalla, que en minutos haces miles de dólares, y además con la robotización, cada vez menos empleo, menos fábricas. Y el tercer y último tema es la familia, que le están bombardeando desde todo punto de vista, porque si vos atacás el Estado-Nación, la patria de la persona, el folclore, el asado y la copa de vino tinto en lugar de la hamburguesa, y después atacás el trabajo y la familia, le estás sacando la pertenencia al ser humano, lo estás aislando. Y están haciendo con el ser humano con lo que hacen con muchos países, que es balcanizarlos y enfrentarlos entre ellos. Esa es la política de dominación de la globalización. Hacia allí, hacia esos objetivos creo que van, pero también sé que va a haber una reacción, ya la está viendo, Polonia, Hungría, los países nórdicos, en Francia Marine Le Pen, Bolsonaro en Brasil, o quien sea, porque los procesos históricos no se pueden repetir con la crudeza que vivieron en Europa en la década del 30. Esto hay que darle un cambio y un corte. Y es un cambio de valores, no de personas, de valores. Ese era más o menos el panorama. Vivimos un mundo al revés, por supuesto, de valores y todo, y nada de esto ocurre porque ocurrió. Esto no ocurrió, obviamente, la globalización, ya mencionaste los diferentes factores que trabajaron para que esto sea así, ¿no? Obviamente el poder, llamarlo quienes estén detrás, el sionismo, etcétera, etcétera, en fin. Más allá de todo, y el poder es sabio en ese aspecto, juega con ambos lados del mostrador. Se generó la idea izquierda-derecha,
donde unos creían en la izquierda, otros en la derecha, al final resultó ser exactamente lo mismo. El poder es poder, el poder lo manejan pocos, cada vez se concentra más, Sí. y eso implica que el poder no lo quiero perder. Y si lo voy a perder, quiero prender fuego Roma. Entonces, Mirá, Luis XVI tampoco quería perder el poder. Y con lo que pasó fue que le perdió la cabeza. Es decir, llega un momento que los pueblos dicen hasta acá llegamos. sí, no digo que no. Digo, los pueblos, en la medida que el pueblo absorba el concepto de soberanía, pero como hoy vivimos un mundo mediático interconectado, donde nadie puede pensar libremente porque está asediado por todos estos medios, difícilmente los pueblos pueden reaccionar a no ser pequeñas minorías que recuperen fuerza y digan acá estamos. Porque en realidad también son las minorías que mueven a las mayorías, ¿no? Ahora, pienso en esto, nada más que para que vos me digas, más allá de todo el poder, puede perder, no quiere perder y crea otros poderes. Por ejemplo, salimos de un Lula, Dilma, Rousseff, todo esto en Brasil, y aparece un Bolsonaro, pero Bolsonaro es declarado abiertamente sionista. Él declaró sionista. Y forma parte de un cúmulo de organizaciones y sectores que más allá que diga, bueno, la sociedad no quiere esto, interpreto que quiere esto otro, pero en realidad son las mismas manos con los hilitos manejando ambos lados. Lo digo en muchos países, no se ha dado en Hungría ha sido distinto, en Polonia ha sido distinto, el catolicismo es muy fuerte, acá hay evangelismo, es otra historia. Pero hay que ver qué dicen los pueblos. En este momento los pueblos, yo soy convencido, son capaces de resignar libertad a cambio de trabajo y un plato de comida. Porque primero se come y después se filosofa. Ahora, Bolsonaro puede ser esto, lo otro, de más allá, pero en definitiva, el que lo va a apoyar o dejar de apoyar es el pueblo. Las Fuerzas Armadas lo pueden sostener, pero si empieza a tomar medidas antipopulares o que la gente no está de acuerdo, se cambiará el hombre. Me parece. No, bueno, pero tenemos el ejemplo acá. La gente está dispuesta a bancarlo a Macri y contarle que no venga Cristina. Y Es sin que embargo, mirá, por eso digo que no hay, entiendo lo que decís, pero veo como que no son giles, saben manejar la cosa, tienen, hemos hecho un programa acá sobre el tema del sionismo, la Open Society, Soros, y qué sé yo, cómo mueven los hilos. Entiendo los pueblos, que si los pueblos reaccionan, es verdad, si el pueblo reacciona se termina la joda, pero Argentina tiene que volver lo que tenga que hacer está claro. Lo que se espera. debe o se puede, eso es otra historia. Esperá. Argentina tiene que volver a la doctrina peronista, a la comunidad organizada, conducción política, la obra de los pueblos, la tercera posición. Menem y Cristina son metástasis del peronismo. Menem filtró al liberalismo del Sogaray diciéndose peronista. En Ushuaia o Río Grande dijo que iba a recuperar Malvinas sangre a fuego. Terminó arrastrándose en la alfombra roja del Palacio Buckingham. Y Cristina, con una revolución progresista o de izquierda, la cantidad de pobres que ha dejado, para mí es una versión del Partido Verde, por el afán por los verdes. Entonces no es ni uno ni otro. Acá la dicotomía no es Macri o Cristina. Acá hay que buscar una tercera opción nacional y socialista en el sentido de la distribución de la riqueza. Y vamos a ver si el pueblo no la apoya. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias por el programa. Bueno, nos has hecho todo un pantallazo. Mil gracias. No, por Ya favor. estaremos hablando más seguido.
¿Vale? Gracias. Por supuesto. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Por supuesto que es muy valioso y lo que entendemos, por eso está el proyecto de Segunda República, ¿no? Porque queremos una salida nacional. Nadie va a dar una salida posible porque están todos entongados. Entonces la única verdad es, tiene que haber una línea nacional como existió, ¿no es cierto?, el 17 de octubre de 1946. Creo que hay hechos que se van dando y en el mundo también, ¿no? La gente se hartó de la usura, se hartó de la pobreza, se hartó del hambre y buscó gobiernos nacionales. Que a algunos les guste, a otros no les guste, es decir, son los cambios que el pueblo busca frente a una situación extrema, terminal. Nosotros, yo no sé si la gente percibe que estamos en... No se percibe lo terminal porque lo terminal habría que ver, ¿no? En aquella época el terminal era que uno salía a la calle y veía por dioseros por todos lados, prostitución, todo lo que podía enjamblar en Europa para poder decir que estaban mal de verdad. Aparte sin falta de empleo, etcétera, y la concentración en poco y un Estado que miraba para otro lado. Hasta que surgieron, ¿no es cierto?, personalidades que descubren un enemigo o descubren varios enemigos y se posicionan y dicen, bueno, la salida está acá. Sangre y pueblo, sangre y tierra, ¿no? Tierra, pueblo y Fuerzas Armadas, y empieza todo. Obviamente el hombre de las Fuerzas Armadas lo tenemos como el hombre que está dispuesto a morir combatiendo. Y si está dispuesto a morir, obviamente hay un amor por la patria. El civil cumple otra función, hace otros reclamos, pero también tiene el concepto colectivo de la patria. Y también está dispuesto a morir. La prueba es lo que acaba de decirnos De Vita, de la cantidad de argentinos, me incluyo, que fuimos a las embajadas a enrolarnos para venir a combatir en Malvinas. Yo vivía en Estados Unidos en esa época. Y recuerdo que, y entiendo todo esto, y creo que sí, sin duda, existe esa postura. Veo distinto hoy porque hoy los medios de comunicación te dibujan un entretenimiento. Entonces la gente se queda más en la casa mirando la caja boba y que le vendan toda una historia fantasiosa, un mundo fantástico, que no lo está viviendo en la realidad. Y a veces se doblega, y cada vez se doblega más y más y más, ¿no? Y vemos una clase política que sigue mirando para otro lado, una clase dirigente muy rica, cada vez más rica y en menos manos, un sionismo muy fuerte, sin duda, que impone determinadas reglas. Y que uno creyó saliendo de Cristina Kirchner, sionista, y su marido sionista, y el anterior sionista, y todos sionistas, a este gobierno ultrasionista también. Entonces, si salimos de uno y caemos en el otro, es como que no hay miedos de no volver, pero estamos mal, pero vamos a estar peor, pero prefiero estar peor a que vuelva. Es decir, hay toda una dicotomía bastante compleja, que yo creo que tendríamos que madurar en decir qué vamos a hacer, qué tenemos que hacer. De Vita dijo, tiene que haber una reacción, y seguramente esa reacción, como ya le dijo Don Orione, como le dijo Solari Parlavicini, y bueno, es una olla, y le dijimos acá, en numerosísimos programas, es una olla que está tapada y que en algún momento va a saltar la tapa y va a quemar a todos, hasta que después se corrija nuevamente, ¿no es cierto? Hay que ver si cuando salte la tapa todos esos sionistas, o todos esos ricos, todos esos políticos, todos esos que nos trajeron a esto, estén acá, o se hayan tomado el raje, se hayan ido al país, que es muy probable, porque tienen la plata para hacerlo y aparte está el poder que salva a sus muñecos, los lleva al exilio y entonces ahí está tranquilo. Habrá que ver, habrá que esperarlos de vuelta, no sé, pero no pueden volver a la política porque son los mismos que nos trajeron esto y nosotros lo hemos vivido en esta democracia que bien dice Adrián Salvucci, la dinerocracia que impone y que no nos deja ver fuera de Coca o Pepsi, y que Coca o Pepsi tiene un mismo dueño arriba y le dan el lineamiento de lo que tiene que seguir. Y no importa quién esté en la partidocracia o los candidatos, son todos lo mismo. Creo que es un despertar. El despertar tiene que haber un hecho o hechos que nos hagan tomar conciencia y nos generen una reacción. No estamos muy lejos. En algún momento va a ocurrir. Tal vez estos coletazos que van existiendo alrededor, uno tiene esperanzas, pero en el fondo
ya vienen con una horma. Tal vez, como dice Evita, es un inicio de algo que después se vaya a dar. Son circunstancias, es muy probable. Nosotros rezamos de que así sea y también incentivamos que así sea. Tiene que venir un cambio y un cambio verdaderamente nacional para la Argentina, tomando probablemente condimentos del pasado, pero regenerando condimentos nuevos porque el mundo es distinto al futuro. Y tenemos que ayornarnos a un nacionalismo distinto al nacionalismo vivido, pero no deja de ser un nacionalismo en sí. Ojalá que nos ayude a reflexionar y sin duda vamos a verlo en los comentarios abajo. Lo he dejado de disertar de Evita, fue muy rico escucharlo y también tomar temas que son muy importantes para también pensarlos. Los espero en otro Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Chao, gracias.